¿Qué onda, gente? ¿Cómo están? ¿Me confirman si se escucha bien? Voy a bajarle, tengo que bajarle al audio aquí porque se quedó con un volumen alto. ¿Me avisan qué tan bien está el audio de fondo? Le metí un audio de fondo como para que se escuche algo. Eh, Me confirman y vamos con los que están conectados. Qué buen intro, dice eh, Chicken, eh, Marcelo Sim. José, sí, se escucha bien entonces, ¿no? Saludos, gente, ¿qué tal? Si se preguntan de la animación, esa que está tipeando un personaje, esa la mandé a hacer en Fiverr, la dejé el link en uno de los posts ahí si quieren contratar a la diseñadora, que hace un buen trabajo. Todo bien, entonces. Ok, entonces, a ver, déjenme cuadrar todo esto porque tengo hoy día algunas cosas que mostrar. Sí, se escucha bien, ok. Déjenme agregar algo aquí. Ahora estoy usando el OBS y voy a agregar una imagen aquí. Y por mientras, déjenme, escriban de dónde están viéndonos, desde dónde nos ven. Y acá sí lo ven, ¿no? Entonces, saqué un video que está aquí hace unas semanas, no, hace ya un mes, creo, más de un mes, no recuerdo, pero está ahí, está en YouTube, y es donde mejoramos la aplicación del MINSA. La aplicación del MINSA es una aplicación aquí de Perú sobre el carnet de vacunación. Entonces, con un amigo, con Daniel Alcántara, dijimos, ¿no? Oye, esta aplicación está horrible, en verdad, somos sinceros. Y como somos peruanos, deberíamos usarla, ¿no? Entonces, uno de los problemas era que no tenía modo offline, que teníamos que loguearnos cada momento. Era como un web view embebido ahí en una aplicación y era horrible, ¿no? Entonces, hicimos un video bien gracioso ahí. Daniel rediseñó la aplicación. Bolivia, ¿qué tal? Ahí bastante voy dejando los comentarios ahí. Rediseñó la aplicación y entonces la programé. Sinceramente, me tardó entre, creo que 3 horas o 4 horas en programar esa aplicación. Y la hicimos offline. Entonces, funciona offline. El QR también funciona con lectura offline. Y muchos me dijeron a ver si podría. Estoy dando este contexto para los que no saben qué aplicación voy a mostrar hoy. Entonces voy a mostrarles el código de esa aplicación que hice. Está aquí. Si quieren pueden verla ahí o voy a dejar el link en la descripción cuando acabe el live. Your office is awesome. Robson Silva. Es un Homejin que está atrás. Kevin, ¿qué tal? Saludos, men. Un cracksazo, Kevin. A los que no conocen a Kevin, es de México y es un experto ya es un experto en Flutter, ya. Ha hecho muy buenas animaciones, muy buenos proyectos y buenos retos que dejaba en el canal. Saludos de Perú, Christopher, ¿qué tal? Juan. No tengo un video de CRUD porque no, o sea, hay bastante material, vas a encontrar bastante material de CRUD, SQF Lite y eso en YouTube. Ecuador. Tú eres el único que ve de Brasil, que creo que sí. Ya Martín, ¿qué tal, Perú? Claro, ¿no? Algunos dijeron, ¿por qué no haces ingeniería reversa y te sacas la URL del MINSA y todas las credenciales y todo eso? Pero es que creo que no es ético y no quería meterme en problemas, la verdad. Yo he tenido ya años atrás, hace cuántos, 6, 7, 8 años, empecé a hacer aplicaciones con screen scrapping y bueno, me metí en problemas, generé dinero, pero al final tuve que borrar las aplicaciones. ¿Qué tal, gente? Ya se están conectando. Entonces, el contexto que di es esa, ¿no? Esta aplicación la hice ya hace un mes, creo, no sé, con Daniel Alcántara, que fue el que diseñó esto, y lo hicimos así en tiempo récord, ¿no? Porque dijimos, oye, esto se puede hacer mejor, ¿eh? ¿Cuántos han demorado del MINSA? Ni siquiera funciona en mi celular. Eh, bueno, así que hoy día quiero mostrarles el código. Fran Moreno, Fran, ahí está, sí. Espero que te quedes al live porque yo no sé Riverpod, a ver si me atrabo, ahí me das los tips. Marcelo Santos, now Robson, estou no Brasil también. Juanca, ¿qué tal? Juanca, un crack también ahí. Es miembro del canal también. Hola a todos, buen fin de semana. Y, verdad, Juanca es una de las personas que tradujo la documentación de lo que vamos a usar hoy, de Riverpod, la tradujo al español. Pero explicaba contenido. Yo soy muy malo enseñando, en verdad, gente. Yo no soy profesor ni nada. Yo simplemente muestro así lo que sé de una forma graciosa y sencilla. Trato de hacerlos. A veces no es sencillo, ¿no? Pero no me afana mucho el tema de enseñanza, así como docente, ¿no? Así que yo sé que hay un montón de youtubers aquí en español que enseñan muy bien.
Darwin Morocho es uno de ellos. Así que pueden seguir ahí sus canales de Darwin también. ¿Qué es la nueva Flutter Windows? Va a haber un live de Google Developer de español, Latinoamérica, perdón, vamos a hablar de las novedades de Flutter Windows. Pero bueno, básicamente que ahora es estable, ¿no? Flutter es estable para hacer aplicaciones de escritorio Windows. Cuba, me encanta Riverpod. Hay mucha gente que ya ha usado Riverpod, me estoy quedando atrás ya. Anda Juan Carlos, ya. Entonces el contexto fue ese, creé la aplicación. Para los que quieren ver de qué trata la aplicación, pueden ver el video que está ahí. Y vamos a pasar ahora a explicarles el código que tengo. ¿Dónde está? Aquí, vamos a la... Ahí está, tenemos la vista. Y qué chévere esto, ¿no? Miren, vista, coding, y está. Ahora sí, me voy a mi Visual Studio Code y esta es la aplicación. Es muy sencilla. Para esta aplicación no usé ningún... ¿Me avisan si se ve bien, porfa? Saludos, José. De República Dominicana. Gente de todos los países. Todos hablan español. Bueno, hay gente de Brasil también que habla portugués, pero se entiende muy bien. Entonces, avísenme si se ve bien, código. Estoy tratando de mostrar toda mi pantalla y tengo aquí el simulador. Bueno, no es el simulador, ahora sí estoy usando un equipo. Estoy proyectando el iPhone. Un punto más de letra, a ver. Pum. Ahí está. Bueno, ahí está. Ya creo que no se van a quejar ahí. Se escucha bien, entonces todo bien ya. Entonces, para esta aplicación no usé ningún gestor de estados. Muchos van a decir, oye, pero ¿por qué no usas Provider, Block o Riverpod? Porque no vi la necesidad de usar un gestor de estados, ¿no? Simplemente ahora quiero aprender un poco de Riverpod, insertar o añadir Riverpod a este proyecto para ver qué tanto me ayuda. Y bueno, de paso aprendemos, ¿no? Los que no saben, los que saben, ya bueno. Nuevos Dash. Esto de los comentarios me tapa ahí la cara, ¿no? Vamos a ver, es el tema de dashes para próximos sorteos o eventos. Y la comunidad de Flutter Perú ahí también entiendo que va a recibir unos dashes ahí para el evento que se viene, ¿no? Entonces, entonces voy a explicarle el código rápidamente. No es complejo. Primero, ¿qué paquetes estoy usando? ¿Qué plugins estoy usando para esto? Entonces, ¿dónde está? Bueno, aquí usé el Flutter App. ¿Cómo se llama esto? Flutter Launcher Icons, que es para generar iconos de la aplicación. Y aquí era la configuración que me pide. Pero bueno, los paquetes principales son Flutter Secure Storage, que es para guardar, y es como un Sharp Reference, pero encriptado. Entonces, usé eso para guardar la información de los carnet. Porque esto funciona offline, como les dije, así que necesitaba guardarlo. Encrypt, una librería que me permitía encriptar información. Usé dos tipos de QR de package. ¿Por qué? Porque uno es para generar un QR. O sea, en base a datos, generas un QR y los muestras en un widget. Y el otro es para leer QR, ¿no? Es un code scanner. Entonces, yo necesitaba leer y generar. Entonces, los dos. URL Launcher, no recuerdo para qué lo usé esto. Creo que para mandar al link de las políticas de privacidad y eso, o sea, nada. SVG para usar algunos iconos SVG que me dio Daniel. Y bueno, INTL para el formato de fecha, creo. Y HTTP para conectarme porque necesitas primero validar los datos. Y nada más, lo demás es Flutter Links y Launcher Icons. Entonces, hasta ahí todo bien, todo claro, creo. Why do you use any sets? Acá, ¿por qué acá? Sí, es correcto. O sea, acá debería usar las versiones, pero no lo veo peligroso, no lo vi peligroso. Porque es una demo primero, y otro es porque estos paquetes no van a tener breaking change, no lo creo, ¿no? Pero sí, ustedes usen versiones así fijadas en vez de usar any, no usen any. Y también, ok. Entonces ya, empiezo con la aplicación. ¿Puedo correr? A ver, voy a correrlo. Run, voy a correr directo al iPhone. Este es el iPhone, estoy proyectando lo que tiene el iPhone. ¿Por qué? Porque no puedo usar el simulador para hacer lectura de cámara, ¿no? Esa es una de las desventajas. Porque cuando usamos simulador y cuando usamos un equipo físico para esos temas de hardware, ¿no? Si quiero desde el simulador leer el QR, no se puede. Entonces sale error. Entonces por eso estoy usando un equipo aquí. Está compilando y bueno. Aquí lo que hice fue crear unos servicios. Vamos a ver la estructura del proyecto, ¿no? UI. Están las componentes visuales. Domain, ¿qué creé en domain? Modelos, nada más creé. Es súper básico. Carnet, donde
aquí recibo alguna data de lo que viene, es un servicio fake que hice. Y esto debió ser aquí está, lo que pasa es que usé una página, no me acuerdo cómo se llama, que te convierte el JSON a objeto. No sé si han escuchado, si lo tienen ahí el nombre, ya me olvidé ya el nombre. Y no me ha generado inmutables, ¿no? Entonces debieron ser fine a todos. Sí. ¿Y qué más? Ya está corriendo, ahí está. Y bueno, ahí tiene el parsing de from JSON to JSON. Son varios objetos, tiene una lista de vacunas. Los datos de un usuario tiene un listado de vacunas. QuickType, sí, creo, Charlie. Gracias. QuickType es la página. Ah, QuickType, sí, sí. Y no me genera campos inmutables, ¿no? Y bueno, entonces ya está eso. ¿Qué más? Input login, que lo usé para pasarle un objeto como request, algo así, donde le paso solo el DNI. Y ojo que esta aplicación no está usando servicios de Minza por el tema que les dije, ¿no? Evitar problemas y todo eso. ¿Qué más? QR Data, donde... eso lo hice hace tiempo, ya me olvidé. No, mentira, esta es la información que se usa para generar el QR offline. Y esta información se encripta y nada más, eso se transmite a través del QR. Entonces, si yo trato de leer ese QR generado con un escáner común y corriente, no va a entender nada, ¿no? Porque está encriptado. Pero la aplicación sí puedes encriptarla usando una clave, una llave ahí, y ya, y mostrar el resultado. Y en Data nada más tengo servicios, ni siquiera usé interfaces, creo, me parece, ¿no? Porque igual podría generar mocks con Mocktail o con algo. Entonces, a ver, Preference Service, esto. Servicios de preferencia, lo usé para... reusé esto también para mostrarle la primera pantalla o no. Es un true false nada más, el onboarding. Creo que está aquí el onboarding, miren. Ese es el onboarding, ¿no? del simulador. Entonces, la primera vez, si yo cierro el app y vuelvo a correrla, ya no me va a mostrar eso, creo. A ver, vamos a ver. Voy a hacer un hot restart, ya, la primera vez. Y si hago un hot restart, creo que todavía no lo marca. Hasta que yo no lea, voy a explorar ahora, ya está. Y ahora voy a hacer un hot restart. Y ya no va el onboarding, ¿no? Entonces este es el flag nada más. La palabra encriptada, ¿cómo sería, Harold? Genera fine, solo tienes que indicarle. Ah, sí genera fine, bueno, ya, lo hice apurado entonces. La herramienta entonces cons en final display. no puedo usar const ahí. Pero sí, esa app de QuickType simplemente pegué el JSON. Tienes razón, debería haber, o hay un check ahí para decirle que me genere final. Y no lo hice. ¿Qué más? Los carnets. Nada más recupero los del storage usando Secure Storage. Elimino carnet porque puedes eliminar ahí. Miren, acá tengo dos, creo. Sí, estoy usando el app. Uno es Daniel Alcántara y otro es Steve Jobs. Y bueno, acá agrego un carnet. Simplemente reviso el carnet. Voy a un servicio que está aquí, Preference, que está inyectado, miren. Un Person Service, que es el que se conecta en teoría al Web Service. Y valido que traigo la lista de carnets que tengo guardados, valido que no exista, lo agrego y lo inserto nuevamente en el Secure Storage. Cifrado, sí. Tienes razón, Harold y Amilcar. Encriptada no existe, entonces voy a decir cifrado. Y bueno, acá no sé qué le dicen, un refresh. Ah, esto está sin implementar, ¿no? Era como que pensaba hacer un refresh para que se puedan actualizar los datos. ¿Qué más? Person Service, ahí está. Aquí tengo un API que es donde yo metí tres objetos, tres personas en JSON. Una de ellos es Daniel Alcántara, otro es Steve Jobs y otro creo que era mi nombre. Y entonces simplemente aquí qué hacía, a ver, map, get person data, validate QR, no, check carnet. Entonces este método lo que hacía es recibía el index, traía los datos, o sea, traía los tres bloques y comparaba si es que uno de ellos tenía el mismo DNI, ¿no? Entonces yo le mandaba DNI 111, creo, o 2222 y comparaba con el servicio y ya. Y bueno, si no había internet, lanzaba una excepción, ¿no? Porque sí es necesario internet para agregar un carnet, si no, no sabes de dónde, tienes que jalar la información de algún lugar. Y esto es para validar el QR. Acá le inyecté el servicio de inscripción. Acá desencriptaba la data del QR que leía y validaba el carnet también. Si es que había internet acá, miren. Si se dan cuenta, aquí hago una doble validación, ¿no? un catch. Si es que
Si es que no hay internet, si es que hay internet, se aprovecha y se valida el documento descifrado contra el server, ¿no? Pero imagínese que colapsa el internet, no tiene señal, entonces de todas maneras le retorna lo que había, descifrado, desencriptado, digo. Y eso. ¿Qué más? Y aquí get person data. ¿Qué hago con get person data? Creo que... acá solamente retorna la lista de carnets nada más, ¿no? Carnet, y aquí le paso el servicio y encripto el QR, lo que voy a mostrar en el QR, usando el servicio Encryption Service. Y aquí, para eso me sirvió el package de Encrypt, le puse cualquier key aquí. Y bueno, esto está en la documentación del package Encrypt, para cifrado y descifrado. Y ya usé este algoritmo AES. Saludos de Cuba, Carlos. Y ya está. Y aquí hacía un decrypt. Para desencriptar la data usaba el mismo key. Y ya está, nada más. Lo pasaba de JSON objeto y lo retornaba un QR data que era esto, ¿no? El nombre nada más, si está vacunado o no, y el document ID. Fácil. Y ahora, ¿cómo está estructurado todo esto? Bueno, ¿qué más había? En UI, components, bueno, botones, una pantalla de loading. Y en feature están las páginas, las pantallas separadas por eso. App styles, están los estilos. En verdad esto es básico, una estructura básica, que como les dije también le hice en 3 horas, ¿no? Y ¿qué más? El home, empieza todo en el home. Bueno, main, perdón. Vamos con main. Aquí tengo un app provider, aquí. Primero inicializo los servicios, ¿no? En un state, que es encryption service, el person service y el preference service. Y si se dan cuenta, le estoy inyectando aquí los servicios a los servicios. Entonces, aquí podría usar Riverboard de repente para la inyección de servicios y para recuperarlos después, ¿no? Yo como los recuperaba, me creé una clase que se llama AppProvider, que está aquí. ¿Y qué recibía el AppProvider? Lo hice así, ¿no? En bruto. O sea, este inherited widget va a recibir los servicios y los va a tener ahí en el top del árbol de widgets. Y simplemente para recuperarlos usaba el método AppProviderOf, y lo que hace el inherited widget es buscar el proveedor que está arriba, el ancestro, y nada más, una vez que tenía acceso al AppProvider ya podía tener acceso a estos. Este es inherited widget, nada más. No quise usar aquí ningún gestor de estado. A ver, initial screen, este es un enum, y aquí ¿qué usé? Este es un chain notifier. Aquí usé un Bakun app, le puse a la aplicación de nombre. Miren, esta es el primer widget, ¿no? Entonces, ¿qué tengo aquí? Aquí inserto un block, creo un block que es un chain notifier al final. No estoy usando ningún gestor de estado. Y aquí a este block lo que estoy haciendo es inyectarle el servicio de preference service usando el inherited widget, ¿vieron? Vamos a este archivo, y ¿qué recibe? Recibe el preference service. El estado inicial es loading, porque la primera vez está cargando. ¿Y qué más? Aquí le consulto, ¿no? Si debo mostrar la pantalla onboarding, entonces cambio el estado a onboarding. Si no, voy a home y notifico a los que están escuchando. ¿Y quién escucha este vacuum block? Aquí tengo, ¿cómo escucho, no? Tengo un animated builder escuchando. Entonces ahí escucho este block que es un chain notifier. Esto es, yo creo que antes de meterse a usar algún gestor de estados deberían entender esto, ¿no? Que tengo un video hablando de qué es block provider y todo eso, y gestión de estados. Esto es parte de ese video también. Entonces estoy usando animated builder simplemente para escuchar cambios de chain notifier. Y aquí valido estado. Si es loading, muestro el child, que es un indicator de cargando. Si es onboarding, muestro la pantalla onboarding. Y si no, el home screen en el material. Bueno, este es un material, ¿no? Sí. ¿Y qué más? Si voy al onboarding, ¿qué hay? A ver, en el onboarding tengo un blog también, donde solamente le inyecto el preference service. Y lo único que hago es aquí, bueno, vamos a ver, la estructura de todos es similar. Miren, aquí tenemos un onboarding screen state, que este es un stateful widget. ¿Por qué creé stateful? Para poder crear ahí los blocks. Wildlife final for properties. ¿Qué dice? Wildlife final for properties depths. Is it for catching purpose?
¿Por qué uso? Porque no puedo usar aquí el contexto, creo, ¿no? O me corrigen a ver si me equivoco. No podría hacer un onboarding y aquí usar el app provider. Así, ¿no? No podría hacerlo con... O sí. Creo que si es un late, de repente se puede. A ver, ¿qué late? Preference service. Hmm. No estoy seguro si llore acá en tiempo de ejecución, pero preferí evitar el riesgo y lo hice así con el late. O sea, en el late igual tengo que asignarle, ¿no? Y nunca va a ser cambiado el final. Y lo que hice fue en el init state, crear ahí, como ya tengo acceso al contexto, simplemente llamar al inherited widget y inyectar el preference service. Todo en base a inyección de dependencias. Y lo único que hago en esta página de onboarding, que voy a mostrarles aquí en el simulador, es cuando presiono el botón, bueno, acá políticas de privacidad y se va creo que a Google, no recuerdo. Google, sí. Eso es, por eso usé el URL launcher. Y en explorar ahora, ¿qué hace el botón explorar ahora? Solo va a Go Home y Go Home, ¿qué hace? Llama al blog y le dice Go to Home y cambia el preference nada más. Entonces el blog es el que cambia el preference service y ya cambia el Flutter Secure Storage a false. Y este es onboarding. Cada pantalla, cada screen tenía su state o su blog, perdón. Y ya está. Ahora, ¿qué más? Si es que voy al home screen, ya hay como que es un poco más completo. A ver, voy al home screen y arriba les puse su blog. O sea, pueden crearlo en otro archivo, obviamente. Esto por temas de velocidad que tenía que hacerlo rápido. Lo hice así. Y aquí recibe dos servicios de inyección: el Preference Service y el Person Service, ¿no? Ojo que aquí no tengo acceso al contexto, sino... O sea, la idea es que no, pues no, porque este es el blog y esta es la lógica del negocio. Entonces no deberíamos tener acceso al context aquí. O sea, no puedo usar el appprovider.auth porque si no tendría que pasarle el context. Y esos son los problemas de Gerex, que puedes acceder al contexto de donde quieras. Y el problema es que cuando quieras testear esto vas a tener un problema. Porque vas a hacer una prueba unitaria, no un widget test. Pero te va a pedir el context, entonces es un poco complejo. Y bueno, aquí cuando le digo Go Onboarding es el botón que presioné hace rato para regresar, cambia el flag nada más. Aquí obtiene la lista de carnet. Archivo encontrar que se refiere a mensajes para no tenerlos quemados directamente en el widget. Sí, sí. Es una buena práctica tenerlos. Normalmente es así como se hace, ¿no? Así como mencionas. Yo simplemente por temas de velocidad tengo los mensajes todo ahí en duro en los widgets. Pero sí, para manejar internacionalización también es bueno tener los mensajes en un archivo en inglés y después se traduce solo ese archivo a cualquier lenguaje y listo. Te olvidas de todo. No deben hacerlo así como lo hice, pero por temas de velocidad. Y aquí tengo métodos básicos que en el home, ¿qué necesito? Obtener los carnets. Desde el preference service lo traigo. Y aquí tuve que hacer otro llamado. O sea, una vez que obtuve los carnets, tuve que transformar esa data y la data que me traía, encriptarla para poder mostrar ese dato encriptado en el QR. Entonces el QR lo generé en base a esos tres datos encriptados, que era el nombre, si está vacunado o no, y no recuerdo qué más, QR data, y el document ID. Entonces tengo la lista y notifico que ya lo tengo. Borro el carnet, lo borro de la lista, lo borro del servicio y notifico que ya lo tengo. Ojo, aquí está borrando offline nada más, o sea, está borrando dentro del equipo, no estamos borrando la data del server ni nada. Y luego aquí igual, un home block, y lo que hago, go onboarding, le cambio el estado y regreso al onboarding, escribo un push replacement, aquí on delete, si estos mensajes aquí están en duro, si eso se debe cambiar. Y aquí le paso la data de la persona y nada más, llamo al blog delete carnet. ¿Qué más? On select es cuando selecciona el carnet, se va al detalle. On select, on add, cuando agrego un carnet, se va a la pantalla de registro. A ver, voy a presionar el botón arriba a derecha y se va ahí como que agregar. Register screen, son varias pantallas, ¿no? En verdad, sí, volé para hacer esto, ¿no? No, aún no aplico lo que es Riverpod. Creo que ya es hora, ¿no? Sino que estoy pasando por la aplicación que hice para que vean más o menos cómo lo hice sin gestor de estados. No usé ningún gestor de estados, pero está usando inyección de dependencias igual, ¿no? O sea, no hubiera necesidad de un gestor de estados aquí, o quizás por velocidad creo que me hubiera ido mejor. No me gusta a veces para demos pequeñas usar un gestor de estados, ¿no? Es una demo, ¿no? Así que
también deberían evitar usar un gestor de estados cuando crean package de UI, sobre todo. Van a usar un package de UI y van a usar un gestor de estados, no, porque puede generar incompatibilidad. Ustedes usan Provider versión 6 y luego el proyecto que está usando, que va a usar su package de UI tiene un Provider versión 7 y entonces como que donde tienen breaking changes, entonces no van a poder importar ese package. Bueno, acá tengo el blog, le inyecto 2 servicios y al inicio llamo a get carnets y lo que hago es el animated builder que escucha ese blog y que tienen ¿qué package, Cristian Lara? Ahí lo mostré hace un momento, que estos son los packages que he usado. Igual van a revisar el video después. Básicamente estos fueron los principales, los paquetes principales para la creación. Bueno, este no, URL Launcher no. Ahí está. El Animated Builder siempre para escuchar un Chain Notifier o un Animation o Animation Controller. Y ya está. Válido, ¿no? Si la lista tiene datos, si no, no. Si la lista está vacía, muestra un indicador y una pantalla vacía, empty screen. Y ya. Y todas las pantallas tienen así su blog, si no me equivoco. A ver, Register tiene un Register Screen, tiene un Register Block también, que tiene Chain Notifier y que recibe el Preference Service. Aquí le pongo si está cargando o no. Luego agrego el carnet, y acaba de cargar y loading no, y acá lanzo una excepción si es que hay algún error. Si es que no encuentra, creo, el DNI al momento de registrar. Y aquí en la pantalla que tengo un blog también con late, tengo los text editing controller para poder obtener los valores que estoy ingresando. Y ya, creo que ya cumplimos media hora y creo que es hora de usar RiverPod ya. Voy a leer la documentación. ¿Para qué me podría servir RiverPod acá? Para simplemente hacer la inyección de dependencias, ¿no? Porque no hay algo que refresque la data. Quizás podríamos agregarle un, ¿cómo se llama? Dark Theme para cambiar el tema y usamos RiverPod ahí. Pero no sé. Es que a veces ven que no es necesario un gestor de estados para implementar algo. O sea, un package, mejor dicho, porque sí usé una gestión de estados, pero basada en Inherited Widget. O sea, ¿alguna duda de esto? No, creo que no hay dudas, ¿no? O sea, simplemente, bueno, aquí accedí al detalle del carnet. Esto funciona offline también, ¿no? Son datos falsos por si acaso. Y voy a ver si tengo acá una imagen. Sí, creo que acá tengo una imagen del carnet. Miren, voy a entrar a escanear. A ver, ¿cómo lo ven ustedes? Sí están viendo, ¿no? Miren, esta es la pantalla de escaneo. Quiero ver aquí, ya. Y voy a escanear este QR, ¿no? Ahí está. Uy, ahí tiene un super bajo, ¿vieron? Creo que escaneó 2 veces. Una vez que escaneó, siguió escaneando, no paró. Y entonces se abrieron como 2 pantallas, ya vi. Y acá tiene una animación básica, ¿no? Acá simplemente en verde era decir que fue vacunado y estos datos se extrajeron del QR encriptado. O sea, en verdad también tengo el DNI, pero no lo estoy mostrando. Pero si otra aplicación intenta leer eso, como que va a haber data encriptada. Voy a probar después ya. Entonces, ven, acá sí hay triple todavía. Aquí, no sé, tendría que corregir eso. Pero bueno, ya. Miren. Entonces, ¿qué pasa si yo voy a usar la cámara? Voy a intentar leer. ¿Vieron? Esto es lo que tiene... Bueno, no están viendo. O sea, se ve muy chiquito, pero esto es lo que contiene el QR. Son datos encriptados que no van a entender a menos que tenga la llave y el algoritmo de... Estoy diciendo encriptados, datos cifrados, a menos que tengan el algoritmo de descifrado y la llave, ¿no? Entonces va a ser complejo. Y bueno, ese es el app. Cancelo. Y así es como se podría mejorar, ¿no? No entiendo en verdad los del MINSA por qué hacen eso, ¿no? O sea, su aplicación no ayuda mucho. Ya, entonces ahora sí. Voy a ver, cambiamos a Talking no. Le quito esto. Ya. Vamos a Browser y aquí estamos en la vista de Browser. Miren, esta es la documentación de RiverPod y algo interesante es que ahora tiene español, ¿no? Para los que no saben todavía inglés, tiene español, bueno, y varios lenguajes, ¿no? Y esto se adapta ya y todo está perfectamente escrito. Así que, y esto llega gracias a Juan Carlos, que si vemos los pull requests ahí de RiverPod,
Bueno, hay unos que ya están cerrados. Debe estar por aquí. Aquí, Add Spanish Translation de Juan Carlos, perdón. Y vamos a buscar a Juan Carlos ahí. Doctor Juan Carlos. Y no, este no es. R. No, no. Voy a este Spanish Translation. Pero este es el segundo pull request, creo, de Juan Carlos. Donde él colaboró con esta traducción, ¿no? Él hizo la traducción en español. Y ustedes también pueden ayudar o contribuir con el open source, no solamente en este package, sino en cualquiera. Y aquí Remy le agradece, ¿no? Pretty cool, thanks. Y bueno, Juan Carlos contribuyó con esta traducción, entonces nos va a servir ahora para poder usarlo. ¿Qué es un framework activo de manejo de estados de inyección de dependencia? No, en verdad que no lo he usado nunca Riverpod, pero sí he visto esta parte de la documentación y se parece un poco a Provider, ¿no? Con la diferencia de que los objetos son como si fueran globales, los declaras globalmente, ya no dentro de un multiprovider, si no me equivoco. Y nada más, ¿no? Después tiene, tiene algo que se le conoce como familias, creo, si no me equivoco, ¿no? Bueno, vamos a empezar, a ver, ¿qué tengo que hacer? Mira, Counter Provider tiene un State Notified Provider, esto es nuevo, donde tiene un counter, yo creo que este es el objeto provider que tú vas a usar, y int, que es el valor que va a cambiar, ¿no? Este es un State Notifier. A ver, ¿para qué le aplicaría acá? A ver, ayúdame, si voy a coding. ¿Qué haríamos primero con provider? Perdón, con Riverpod. Voy a app. No. App Dart. Main Dart. 2 tazas de café, nada más. Por día. Ok, entonces la idea es poder sacar estos servicios y usar. Voy a usar Riverpod para eso. Para no tener que estar inyectándole al blog. De alguna manera tengo que inyectarle al blog. Aunque ese blog podría ser solamente con... vamos a ver. Vamos a cambiar uno primero. A ver. ¿Cuál es el backup? Backup block. El principal. Aquí le inyecto el preference service. Y bueno, acá también le digo si está cargando o no. A ver, ¿qué tal me irá si cambio este backup block y lo reemplazo usando Riverpod? A ver, ¿qué me dice? Empezar. Voy a empezar. Empezando, antes de sumergirnos en el mecanismo de Riverpod, comencemos la base, instalar Riverpod. Y luego escribir un Hello World. ¿Qué paquetes? Ya, acá me dice solo Flutter, solo Dart, Flutter Hooks. ¿Qué entrevista fue esa, Cristian? Cuéntanos. ¿Y cómo te fue? El state lo puedo usar con el onboarding, ¿no? No entendí eso. Empieza definiendo las capas de tu aplicación. A ver, ¿qué sería? Aquí está, mira, separado. La capa de... Este es de UI, este es de datos y este es de domain. Lo usaría solamente para refrescar la información, que actualice los datos, inyectar dependencias. No. Has usado Flutter Hooks. No he usado Flutter Hooks, lo he visto, pero no lo he usado. He visto que reduce bastante código. A ver, solo Flutter. Voy a usar solo Flutter Readerbot. Estoy aquí. Estaba leyendo la documentación. Ya. Sí están viendo, ¿no? Lo que estoy leyendo, sí. Ya está. Flutter Readerbot lo voy a importar. Y voy a tener que hacer un hot restart, me parece. A ver. ¿Qué me dice? Catch up runtime, remove nesting for listening, combining, ensure the code is testable. Ok, entonces voy aquí, ¿qué más? Instalación, ya está. Hello World. Ya que está, me dice que defina mi provider Hello World. Este proveedor de estado. Es otro proveedor de estado. ¿Cuál? Estoy usando Riverpod ahora. Vamos a usar Riverpod. Me pide un provider scope, que este es como que un provider global. Voy a cerrar esto. Y aquí es donde nada más tengo que agregarle provider scope. A ver, voy a coding y voy al main y le agrego a mi app provider scope. Voy a dejar la provider ahí todavía.
Provider Scope. Está. Si estás empezando de cero, sí, pero si ya tienes algo construido, tienes que ver el tema de compatibilidad, ¿no? Y leer el changelog, a ver qué cambios te ofrece. Bueno, generalmente lo último tiene la última versión tiene los últimos cambios, ¿no? Así que tendrías que también ver el tema de los issues. De repente las últimas versiones a veces traen nuevos problemas que no tenían versiones anteriores, ¿no? Hay un tema, todo un tema ahí. Pero en este caso, sí, ¿no? Estoy usando el último porque no tengo nada que perder aquí. A ver, ya, Provider Scope, ¿qué más? Esto es con hooks. Tiene la versión sin hooks, ¿no? Ahí está. Consumer Widget. Y me va a permitir escuchar al Hello Provider cada vez que cambie el valor. ¿Solo se puede usar Watch? Una pregunta para ustedes ahí. ¿No hay un ref.read también en Provider? Perdón, en Riverbot. ¿Qué más? Es como que ya acá le inyecté esto. Y podría separar, una pregunta para Fran. ¿Podría separar estos servicios que tengo? Encryption Service, Person Service y Preference Service en distintos providers. Creo que sí, ¿no? O sea, los saco como providers globales y luego los conecto. A ver, ¿qué más dice? Mejora, No estaba mostrando, me confundo, ¿no? Frank, me refiero a esto, estos tres servicios, y a cada uno debe tener su provider. O sea, creo un provider e implemento, instancio ese servicio dentro de ese provider, ¿no? Podría ser. ¿Qué dice? Para cualquier muestra de testing, no vamos a hacer testing hoy. No se debe conservar ningún estado entre test widgets. ¿Tan rápido está en testing? Es preferente usar watch, dice Juan Carlos. Hay casos específicos usar read listen. Ok. A ver. Bueno, estamos en testing tan rápido sobre el comportamiento de provider, de Riverpod. Acá hay un read. Read, como su nombre lo dice, leer, ¿no? Y watch es para escuchar los cambios. A ver, provider scope. Y aquí hace sobreescritura de providers. Hace un overwrite. Ejemplo completo de test. No, voy a conceptos providers. Aquí está. ¿Qué más instaló Riverplot? Hablemos de los providers. Son una parte importante de la aplicación de Riverplot. Un provider es un objeto que encapsula un estado. Ahí está. Y permite escuchar ese estado. ¿Por qué usar provider? Permite acceder fácilmente a ese estado en múltiples ubicaciones. Claro, si tengo un provider, puedo acceder desde otro provider a eso, ¿no? Entonces, y luego le inyecto con ref. Ok, entonces voy a pasar, a ver, ¿cómo creo? Creando un provider, aquí está. Solamente provider, no necesito que sea state notifier, nada, ¿no? No, creo que no, porque esos son los blocks, ya. A ver, hacer un copy paste. Voy a código, así tengo que acostumbrarme a esto. Y generalmente, ¿dónde crean ustedes sus providers? ¿En UI? ¿En data? No sé. Si pongo algo así como un providers.dart, data providers.dart. Y aquí voy a crear provider. También el código, ¿no? Sí. Sí. Y aquí tendría que, bueno, voy a empezar con encryption provider. Y aquí voy a hacer un encryption service. Y está, nada más. Y aquí, a ver, este requiere, no requiere parámetro. Aquí supongo que puedo hacer un person service. Acá que dice Frank, vamos a leer a Frank, que es el experto en Riverpod. Algo que no dice la documentación es un provider en Riverpod, no es alguien que te maneja los estados. Un provider es alguien que te describe cómo se crea y se configura el objeto a inyectar. Esa es buena, ¿no? Sí, pues no, porque acá no estoy manejando ningún estado, solamente estoy inyectando objetos o servicios en este caso. A ver, es person service. Entonces le pongo person provider. Y aquí retorno un person service. Ya, y este me pide el encryption service. Y aquí podría usar, yo supongo, un
Un ref. Bueno, tengo el ref, puedo leer, ¿no? Leer y leo el encryption provider, ¿así? Directo. Y le paso esto, así, nada más. Y está. A ver, corrígeme si me equivoco. Entonces así haría la inyección de dependencias entre servicios. O sea, ya no necesito llamar al inherited widget ni nada. Y el otro es un preference service, que le voy a poner un... voy a copiar y pegar. Preference provider lo voy a poner. Y bueno, acá qué hago. Necesito aquí dos, creo, aquí. Preference service. Ya necesito el person service nada más. ¿Y por qué? Ah, no, ya en los blocks necesitaba dos, ya. Entonces, aquí sería person service y aquí llamo al person provider, que contiene ese servicio, ¿no? ¿Sí? Que sí. Y ya están inyectados, tan fácil, no creo, ¿no? Y entonces, a ver, si vamos a hacer un cambio en main. Tengo el provider scope, nada más esto, provider scope. Y nada más, y creo un provider. Y acá simplemente está creando providers de cadenas, de strings, nada más. Para que los providers funcionen, debe agregar provider scope en la raíz. Ya, eso ya lo hice. Realizando acciones antes de la destrucción del estado. Este es para hacer dispose. Bueno, no tengo ningún string controller como para liberar. String provider tiene un autodispose. Dependiendo del provider utilizado, es posible que ya se encargue del proceso de limpieza. Por ejemplo, state notifier llamará método dispose de un state notifier. Está. Modificando providers. Todos los providers tienen una forma integrada de funcionalidades. Pueden agregar nuevas funciones. ¿Qué dice? Gente, ¿están ahí o ya se durmieron ya? A ver, hay gente conectada, ¿no? Sí, creo. No hay donadores todavía, nadie quiere ningún superchat. No sé por qué siempre me distraigo. Ya. Ya, a ver, ¿dónde me quedé? Aquí estaba leyendo la documentación, ¿no? Ya, estoy ahí. Ya, browser. Y ya. Feature provider, autodispose, family assume. Un provider puede usar múltiples modificadores a la vez. Puede usar el autodispose y el family. Y el family es para pasar parámetros, creo, ¿no? Harold, ¿qué tal? Es que, pues, yo supongo que con esto ya tengo Material Lab, sí. Ya tengo los providers inyectados, ¿no? Entonces, simplemente me queda recuperarlos. Todo el estado, nos dice Juanca, se encuentra en un objeto provider container. Parece magia. La primera vez también estaba volando. Entonces, ya, vamos a decirles ya que están inyectados, ¿no? Los inyecté en... sí, pero... Y automáticamente lo lee. Estos providers no tengo que decirle nada, ¿no? Es como que... Creé un archivo y empecé a crear mis providers y donde le puse los objetos que yo quiero tenerlos como proveedores, ¿no? Entonces, aquí como necesitaba otro servicio, entonces simplemente llamé al provider que había declarado aquí y listo, me trajo el servicio que yo quería y se lo inyecté porque necesitaba. Entonces aquí hice la inyección de dependencia. Entonces, ¿cómo me aseguro de que en verdad está funcionando? A ver, voy a back one up y aquí podría usar no estaba mostrando código. Me equivoco siempre. Ya, si no se ejecuta no se inyecta. Miren, lo que hice fue crear este archivo nada más e implementar los providers. Nada. Encryption service. Este person service necesitaba encryption service, entonces recuperé con este provider que había declarado aquí, entre comillas, global, y me trajo la instancia. Y ya, lo mismo para preference. Entonces, si voy a main, y miren, acá entonces este backup block me pide un preference service. Entonces, si yo quiero acceder al provider preference service, ¿qué haría? No tengo el ref, ¿cómo hago aquí? A ver, necesito sí o sí tener el ref. Tengo que usar un consumer, vamos a ver qué dice, leyendo un provider. Voy acá a browser. Necesito el ref para poder acceder a esos proveedores, ¿cierto? Entonces, ya, bueno, esto es para escuchar cambios. En este caso no escuché cambios porque no me interesa. Solamente quería recuperar las instancias.
Aquí tiene state notifier, read nada más. Ahí está. Obtener un objeto ref de un widget. Necesito un consumer widget. Hay otra forma de no usar consumer widget, ¿no? Aquí lo que hace es migra a consumer widget. ¿Y qué otra forma hay? A ver. A ver si me ayuda. Esta vez ref no se pasa con parámetro sino que es un propiedad del objeto. Lo que quiero hacer es quiero inyectarle aquí. Quiero tener aquí el service, pero de los providers que inyecté. Entonces, ¿cómo hago? Estoy leyendo la doc y ¿qué dice? El consumer state. Bueno, este es un consumer state. Ref. ¿Qué? ¿Puedo usar un consumer state? Si no, ¿qué está en propiedad del consumer state? A ver, ¿existe consumer state? Y si voy acá, consumer state. Pero, ¿qué me dice? Home view. Tiene que ser un consumer stateful widget. Y create state, view state, create state. ¿Por qué me sale error aquí? ¿Qué me falta? Home view state. ¿Qué dice? Stateful, create state, consumer state. Sí, pero quiero hacerlo por partes, Frank. O sea, ya no necesito el app provider, ¿no? Este block puede ser un state notifier provider, supongo. Pero ya, ahorita solamente quiero inyectar las dependencias, nada más. A ver. Estoy leyendo la doc, miren. Y dice que acá hay un consumer stateful widget. Ya puse consumer stateful widget. Y que hay un create state. ¿Y por qué me sale error aquí? Si acá tengo un consumer state. De Bakun app, ¿qué es esto? Este es un widget, pues. State a consumer state. ¿Dónde me estoy equivocando? Ya, sí. Gracias, Juanca. Ahí está. No. Sí, ya está. Y nada más. Entonces ya con eso tendría acceso al ref. A ver, vamos a probar nada más. Perdón, de nuevo me equivoqué mostrando el... Es un tema cambiar entre código y el browser, ¿no? Pero lo bueno es que tengo aquí, me instalé una aplicación del OBS para hacer el cambio de escenas. Pero ya. Entonces aquí tendría el ref. Y tengo un read y podría leer el preference service. Preference service. No, preference provider. Está. Ok, con eso funciona. Entonces ya, con eso puedo acceder a provider y inyecté al app block. Y vamos a hacer un hot restart para ver si se rompió todo. ¿Funcionó? Funcionó porque este init está trayendo, ¿no? ¿Qué dice? Perdón, Harold. Simplemente acá tenía algo. No me acuerdo qué. Voy a hacer un Ctrl-Z, miren. Faltaba quitarle este state que está aquel tipo, justo lo que dijo Juan Carlos. Nada más. Ya funcionó entonces. Ya, bacán. Ya tengo los states, ya tengo el block. Puedo recuperar el block con la inyección del provider, ya. Hasta ahí, Riverpod me ayudó a la inyección de dependencia de una manera, en verdad, bien sencilla. ¿Saben cuál es el problema que le veo? Que me hago muy dependiente de, bueno, es que Riverpod, es como que Riverpod poco a poco se está encargando de mis widgets y es como que si quiero migrar a otro gestor de estados, en teoría no deberíamos, ¿no? Pero si quiero migrar, va a estar bien amarrado, ¿no? Todos mis widgets los voy a tener que cambiar porque están con consumer state, o si uso el consumer widget, no sé. Más fácil que Grex. La verdad es que sí, en verdad no está complejo, pero vamos leyendo la documentación poco a poco. Ya, entonces, y ahora sería la idea cambiar este vacuum app block por un notifier de Riverpod. Vamos a seguir leyendo entonces. Browser, ya está. Sí cambió de escena, ¿no? Sí, ya. No había visto este Consumer Stateful Widget. Es que cuando leí yo esta parte de provider hace tiempo, no había tanto de esto.
Bueno, esto es con hook, no estamos usando hooks, consumer y hook consumer, hay un montón de cosas, ¿no? Hook consumer, y acá te facilita, o sea, te reduce más el código. Sí, pues, ¿no? Al final siempre te amarras de una u otra forma con los gestores de estado, ¿no? Quizás provider sea el más limpio, ¿no? Pero en provider es como que tienes el read, el watch y la inyección de dependencia. Pero igual, no es tan potente como estoy viendo que es Reader. Pero no, GetX es otra cosa porque te amarra y te hace o te permite hacer muy malas prácticas. También está Riverblock, que usa la mejor de los dos mundos. No, ¿qué es Riverblock? No pasa nada con Riverblock. Riverblock. No, mentira, Frank, una broma. Siempre bromeamos con eso. Una de las cosas, Frank, que no me gusta Riverblock es que o sea, tienes que agregar block, ¿no? Block y tienes que agregar Riverblock también. Y tienes que agregar Riverblock, ¿no? En tu pub spec y va creciendo. Eso no. Y no sé qué tan. No lo he usado, no sé qué tan estable está. Watch listen, agregando un listener a un provider para ejecutar una acción cada vez que cambie provider. Esto puede ser usando listen. Esto se puede. ¿Y watch para qué sirve? El valor en provider escuchando los cambios, de manera que cuando este valor cambie, reconstruye el widget. Para ejecutar una acción. Para ejecutar una acción. Es como el block listener, algo así. Que puedes hacer un llamado, un push a otra página, o ejecutar acciones del widget dentro de ese método. Y read para ignorando los cambios. Lee ese provider una vez. Aquí está usando el watch para observar. Combinando providers. A ver, no. Counter provider. Aquí está, un state provider. ¿Qué me recomiendan? Puedo crear mi provider con chain notifier también, ¿no? Tengo un video ahí donde hice una aplicación con Clean Architecture y usando provider primero. No, primero getX, después provider y después intenté hacer pruebas unitarias con eso. Y ahí es donde van a encontrar qué podría salir mal, ¿no? No estoy diciendo que va a salir mal siempre, pero ¿a qué te podría inducir? Fran, sí consideraba crear un paquete que agregue todo con uno solo import. Sí, pues Fran, podrías hacer eso, en verdad, porque es incómodo agregar uno, otro y otro más, o sea, 3. ¿Sí, dónde está el de? Bien. Ya, entonces, creo que sí se puede, ¿no? A ver. Hay un consumer, chain notify providers. Aquí también hay, sí, creo, ¿no? A ver. Chain notifier. Ya, gente, ya, no nos distraigamos. Bueno, ya, vamos avanzando con Riverbots, combinando providers. Bueno, aquí no necesito combinar providers de estado, ¿no? Solamente de inyección sí, pero no hay problema. Puede ser la solución a no usar GDX. Sí, pero para los principiantes siempre les recomiendo que aprendan la gestión de estado sin packaging, para que se les sea más fácil como que aprender, ¿no? Porque si aprendes Riverboat directamente y luego, o sea, no vas a entender qué está haciendo, cómo está refrescando, por qué escucha, qué es escuchar, qué es leer nada más, ¿no? Es un consejo, ¿no? Ya, entonces, Provider Observer, Future Provider, State Notifier, State Provider. Yo quiero reemplazar ahora este app block y tendría que crear un provider, ¿no? Pero de Riverbots. A ver, ¿qué pasa si creo un Final Backup App Provider y que sea igual a... ¿cómo dicen los otros? Voy a cerrar este. De nuevo no estoy mostrando. Ya. Quiero crear un provider que reemplace este chain notifier. Me quería data providers. Y hay un chain notifier provider que puedo usar. A ver, chain notifier provider, ahí está. Y que es un ref, supongo. Y está. Nomás. Y como tengo el ref, ya tengo acceso a los preference service, que es un preference provider. Jesse, ¿qué tal? Hola, Cody. Ese Nick Cody ya no existe ya. Buen consejo. Juan, ¿qué tal?
para conseguir un trabajo con Flavor remoto. De Winston a Winston. Tengo un video ahí en el canal, revísalo, sobre algunos tips para poder conseguir un trabajo remoto. Bueno, ahora todo es remoto, ¿no? Pero para una empresa extranjera, sí. Pero sí, una de las claves es inglés. Si no sabes inglés, por las puras. Ya. Value Notifier para las demos. Sí, también es bueno. Hasta set state, ¿no? Si es una demo nada más. Ya, entonces Chain Notifier Provider. Acá tengo Backup App Provider. Y ya quiero crear mi Backup App Block. O sea, acá podría retornarle esto, sin problemas, ¿no? Y aquí le hago un ref.read y un, ¿cómo se llama? Preference Provider. Y ya está, nada más. Y esto va a quedar igual, ¿no? Entonces ya no tendría que hacer esta inyección, obviamente, miren. Está de más esto. Y Backup App Provider. Entonces solamente tendría que llamar a Backup App Provider. A ver si es verdad esa magia. Y esto incluso podría ser ya un Consumer Widget, algo así. A ver, ¿qué dijo Milcar? No le gustan por usar el context en la lógica, pero por lo menos yo uso Gerek y trato de hacerlo. O sea, sí, es válido, ¿no? Pero digo, para los principiantes, como que te da la libertad, ¿no? De que rompas las reglas muy fácil y a veces puede causar mala práctica. O sea, si estás en la capa de datos y le pones, ¿no? Get push a otra página, es como que lo puedes hacer y te funciona, ¿no? Pero ya después ahí para ir añadiendo nuevas funcionalidades, agregando pruebas, ya como que se va a complicar mucho, ¿no? Y vas a tener toda una mazamorra. Pero sí, o sea, si usas Gerex, si tienes a alguien que sepa, Frank, por ejemplo, ¿no? Así que esté como que liderando, oye, estamos usando Gerex, pero hay que hacerlo así. Y bueno, bajo su riesgo. Ya, entonces tengo, miren, este Backup App Block lo he convertido a un Backup App Provider con esto. Y le estoy inyectando aquí el Preference Provider, que es lo que necesitaba inyectarle y ya está. Y ahora necesito leer escuchar eso. ¿Cómo lo puedo hacer? Ahora sí, ¿quién me ayuda? Ya no necesito este bloque, entonces. Miren, voy a comentarlo, comento. Pero necesito acceder a ese provider. Y si hago un ref Backup Provider igual a, no, es que no puedo usar el mismo nombre, ¿no? Backup Block voy a ponerle. Las reglas están para romperse, Manuel. Bueno, ya, entonces aquí entro un Backup Provider. No, necesito un ref, ¿no? Y un read watch. Necesito un watch para poder escuchar los cambios, porque tengo un notify listener. ¿Y qué tengo? Ya tengo acceso a Backup App Block y no necesito el animated builder. Pero ¿cómo puedo hacer aquí? Porque, creo que sí, ¿no? O sea, ya tengo el block y solamente accedo al value. A ver, quito esto. Value. Así. Tengo el value y le quito todo esto. A ver, necesito un builder acá. Y aquí le meto esto. No sé, creo que ya rompí la aplicación, miren. Se quedó en loading forever, mira, porque no estoy llamando al método init. Tendría que aquí acceder al... tengo acceso al ref. Accedo al provider que es el Backup. Y aquí le llamo init, así. Y ahí es donde está ejecutando el método para cargar todo, no sé. A ver, si hago un hot restart. Funcionó, ahí funcionó, pero no me gusta, o sea, ya, funcionó con rear pods y tiene los estados de cargando. Voy a hacer un hot restart, es muy rápido, no es que voy a añadirle un delay a ver, servicio de
Show onboarding. ¿Es show onboarding nada más? Es que este es para mostrar el onboarding, ¿no? Sí. Ya, es que es muy rápido, sí. Voy a ponerle un delay aquí. Await future delay consideration seconds 2. Ya, ahora sí. Debería cargar primero. 1, 2 y ya. Ya, está funcionando el vacuna provider. Lo que hago aquí es, lo recupero, llamo al método que le dice, oye, valida. Y aquí solamente escucho cambios con watch y nada más. Este builder no sé para qué está, incluso está mal, ¿no? Puedo hacerlo de otra forma. A ver, Fran me dice que empiece con un chain notifier provider para ese block. A ver. Es que ya tengo, ya mira. Ya tengo un chain notifier provider y este block es el mismo, ¿no? O sea, al final este block es un chain notifier. Le estoy inyectando el preference provider y ya, y funciona. El tema es que igual está muy verboso este widget. Y me gustaría cambiarlo a algo, a no usar el consumer stateful ni el consumer state. ¿Cómo podría ser para que al instanciar el provider o el widget empiece a cargar los datos que yo quiero? O sea, llamar al init. Lo podría hacer aquí. Aquí. ¿Así? ¿Es válido eso? ¿O no es una buena práctica? A ver, voy a comentar esto. Para que ya no llame init acá. Y voy a hacer un hot restart. 1, 2 y funcionó. Ya, sí, se quita el animated builder también. Sí, funcionó. Vacuna block value. Lo único que me importa es el value, ¿no? Podría usar. Bueno, funcionó con el watch aquí. Y no necesito este builder, solamente lo hice para hacer estas validaciones con if-else. Pero creo que se puede hacer con widgets también. Sí, a ver, quito este builder, solamente aquí. Le quito estas llaves. Quito estas llaves. Y no puedo hacer. Value. Acá. Es un if acá, ¿no? No estoy en un grupo. Sí es válido el Cascade Provider. Ya, bacán. Entonces ya está funcionando nada más. Entonces, ¿qué podría hacer aquí? Return if entonces esto keeper return no encuentra el identificador. A ver, este es el ternario. Tendría que hacer varios ternarios. Lo que podría hacer también es sacarlo así, ¿no? O sea, es un widget home, así. Meterle un array a retornar primero. Podría meterle un array a retornar primero también. Home, else if home, home y home. Y ya, no, nada más. ¿Por qué me dice esto? Cons curly braces. Me fuerza que use esto. Crean funcionar. Voy a meter un array eternal. ¿Cómo lo harían? Ahí funciona. A ver, 2 segundos de carga y ya está. Sí, ¿no? O sea, también podría crear un método para retornar esto. Bueno, miren, todo esto ya no tengo que hacerlo. Ya no necesito el init state, ya no necesito el late final. Y incluso ya no necesito este consumer state ni consumer stateful. Podría usar el... vamos a la documentación. Leyendo en providers. Había un consumer widget, algo así. Leyendo provider, consumer widget, ahí está. Solo necesito un consumer widget y esto me va a proveer un contexto y un widget ref, ¿no? Entonces, consumer widget y esto me da un contexto y un widget ref.
Ya está. He reducido mi stateful a ese widget nada más. Bueno, no lo he probado. Error aquí. Const, no es const. ¿Podría crear un const aquí? Aquí está. Está. Y hop restart. Y funcionó. Funciona. Ahí estamos mejorando. Oye, está chévere Rearbot, ¿eh? Me está gustando. Me está gustando, sí. Bueno, ¿qué más? A ver. La primera pantalla ya está. Bueno, esto es la validación del onboarding. Está con Riverbot. Y creo. Ah, son 7:40 ya. Ha pasado un montón. Ya vamos más de una hora. Bueno, lo otro es similar, ¿no? O sea, vieron que aquí en Backup App Block lo llevé a un provider. Y nada más aquí usé el Cascade Operator para decirle que cuando se cree este block, llame al método init. Y entonces ya no necesité el stateful para esperar al init state y decirle carga. Entonces, y aquí mismo estoy haciendo la inyección del servicio en base a providers también. Preference provider es algo que está declarado aquí, lo declaré en data providers. Y donde está mi servicio, perdón, aquí lee el person provider que había declarado aquí y el person service. O sea, todos los objetos los moví aquí a estos proveedores y ya. Sí, creo que hasta las 8 ya. Pero las demás pantallas están aburridas porque no hay un refresco de UI. Solamente llama a un servicio y regresa y muestra la data. Vamos a agregarle el modo dark aquí. De 0, así para... Va a ser sencillo, ¿no? Porque es un proveedor nada más que cambia. Ahora, ¿cómo lo hago? ¿Dónde lo pongo? ¿En el home? Sí, diría en el home, ¿no? Entonces voy a home screen. Y le agrego un... el home tiene un empty screen. Sí, tiene bastantes cosas. Pero bueno, voy a mezclar a ver el inherited con el de Riverbot para poder hacer que funcione esto. Ok, el scaffold tiene un appbar, un leading que es el de logout, y aquí tiene un actions que es el de agregar cuando no está vacío. Cuando no está vacío esto no se muestra, ¿sí? Cuando está vacío esto no se muestra. Miren. Acá le pongo false. Claro, no se va a mostrar. No, ya, entonces voy a agregarle aquí otro botón. Este sí se va a mostrar siempre, que va a ser... ¿tengo un icono de theme? No hay un theme. No sé qué icono es el random. Ya este. Y bueno, negro. Y aquí le pongo on theme, nada más. Y voy a crear un método que se llame on theme. Lo único que voy a hacer es llamar a un provider que cambie el tema, nada más. A ver, Juanca dice, otra opción es Future Provider para no usar Backup Block y solo usar el método de Get Onboarding de tu Preference Service. No soy fan de los de los Future Builder. Yo supongo que Future Provider es algo que implementa Future Builder o tengo que retornar. Pero es una opción válida también. Sí, es una buena idea también. Hay varias opciones, hay un montón de formas de hacer esto y a veces uno dice, pero ¿de qué forma debo hacerlo? Bueno, la forma que veas que tu código es más legible, que funciona bien, ¿no? Ya, entonces, a ver, para finalizar, hay que hacer esto cambiar el tema de una forma dinámica, usando Riverbot con los providers, y ahí cerramos el live, porque creo que en verdad está bastante entendible y sencillo. La documentación, y gracias Juan que ahora está en español, o sea, va a ayudar a entenderlo más. Los ejemplos que tiene también, entonces aquí hasta tiene el consumer stateful y el consumer state, ¿no? Solamente esto me estuve trabando porque no vi el state. Y sí, o sea, acá tiene un montón para leer. Yo solamente he leído acá los dos primeros providers y leyendo un provider, ¿no? Me falta combinando, ¿no? Que combinando puede ser útil para las búsquedas quizás. Y hay un montón de ejemplos y modificadores family, ¿qué es family? Y ya está. Entonces, a ver, vamos con código, vamos a añadirle eso del cambio de tema dinámico y nada más. A ver, crearía mi provider en main. Creo que sería una buena práctica meter los providers por capas, quizás, ¿no? O sea, si tengo proveedores de datos, entonces un data provider. Si tengo proveedores de UI, por ejemplo, un UI providers, algo así, ¿no?
para poder guiarse. Si no, es que meter providers dentro de cada clase como que va a ser muy pesado. Como dice, aquí tengo un provider, ¿no? Mis providers no lo metí. O sea, ¿cómo lo ven ustedes? No, no sé, porque acá tengo un vacuna provider. Es que este pertenece a la pantalla, ¿no? Sí. ¿Cómo lo ven? No sé. Bueno, mejor no quito este, ¿no? Voy a meter aquí otro proveedor, que sea el... Va a ser un chain notifier también, que sea un theme app provider. Va a ser un chain notifier, y va a tener un block aquí, class theme app block. Y este no necesita inyectarle nada, entonces simplemente va a tener un método, que guarde, perdón, acá me falta el extend chain notifier. Va a guardar el, bueno, va a decirle si es dark y que empiece en falso. Igual se podría usar un state notifier provider. Creo que vamos a usar state notifier provider. Sí, acá ya Martín también me dice state provider, ¿no? Tienes razón, de paso que aprenda a usarlo. Entonces, ¿qué? Solo una variable, ¿no? Entonces sería state notifier provider, así. Y ya nada más. ¿Tengo que indicarle el tipo aquí? ¿O no? Sí, ¿no? ¿Sí o no? ¿O no? ¿Dónde le indico el tipo? En el state notifier. Return, state notifier. Eso me pasa por no leer la documentación. Voy a leer la documentación porque estoy perdido. Por aquí vi un state notifier. Leyendo un provider, state notifier. Aquí está. Así es la declaración del state notifier. Y acá le paso una clase. ¿Algo más simple? No, state notifier. ¿Necesito un state notifier? ¿O cuál era el que dicen? State provider nada más. A ver. Así, dark, ya. A ver, ya Martín me dice así nomás, un state provider. Uno es state notifier provider y otro es state provider. Aquí están. Ya, solamente hay que te retorne el valor nada más, ya. Es buena. Vamos a probar. Voy a copiarme aquí y le pongo theme app provider. Ahí está, Juanca nos aclara, ¿no? Dice, para el state notifier provider necesitas una clase state notifier, ¿ya? Y para un state provider solo una variable, bacán. Entonces un state provider. Son un montón de nombres, ¿no? Y ahí esto le retorna un false nada más. Y puedo acceder directamente a esto, entonces state provider y ya. ¿Qué es esto? Oh, bloquear este sería. Sí. Sí, no, o sea, esto sería un poco más largo, ¿no? El chain notifier con value notifier builder, escuchar cómo sale el cambio. Pero esta solución de aquí, del state provider, la veo más sencilla y vamos a ver qué tal funciona. Ah, perdón. La pantalla. Ya. Hice esto nada más. He creado un state provider como me dijeron. Lo voy a inicializar en falso para que no venga dark. O le voy a poner así. Is dark provider. False el inicio, ¿ya? Y nada más, ¿no? Entonces, ya está mi provider ahí. Y ahora en home screen le hice un método, ¿no? De onTheme cada vez que presione el tema. Y lo que va a hacer es... No tengo acceso al ref, así que vamos a hacer aquí lo de... No quiero tampoco modificar lo demás. Para no tocar mucho lo del stateful widget, voy a usar lo que vimos hace rato, consumer. Pero ustedes saben que se puede reducir esto al final a un consumer widget o algo más pequeño. Entonces ya aprendí que le quito el state aquí. Y aquí sería un... era un consumer widget, consumer... Sí, consumer stateful, ¿no? Consumer stateful, consumer state, ya. No me equivoqué en algo. A ver, ¿qué era? Un consumer. Ah, este ya lo quité, ¿no? Era un consumer stateful widget, era un consumer state y. Home screen state. ¿Quién falta? A ver. Value the type home screen state can be returned from the method created because it's returned home screen. Oh. ¿Sí? Ya. Ahora sí. Con esto ya tengo acceso al ref. Entonces. Y solamente necesito llamar al ref.read
es isDarkProvider, así. isDarkProvider. ¿Sí? No. ¿Cómo le seteo un valor? No, no puedo setear un valor. A ver. Esto me retorna que esto es una variable, nada, pero yo quiero cambiarla, entonces no podría, ¿no? Solamente para obtener un valor, pero si yo quiero cambiar ese valor, necesito eh, un state notifier provider, ¿verdad, gente? No podría ser solo con un state provider, así. Porque el state provider solo me está dando un valor, pero no puedo cambiarlo, ¿no? A ver, final is dark notifier provider es igual a state notifier provider. Así se puede, dice ya Martín. A ver, pero no tiene state, mira. Ah, sí, nomás, directo. O sea, llamo al provider y directo. Pero no puedo cambiarlo tampoco, mira. ¿Seguro? ¿Estás seguro? A ver, ¿qué dice la documentación? State provider, counter provider. Es solo para leer. Ah, mira. Read, counter provider, state provider. Y sí puede cambiarle el read, final counter. A ver. Por ahí. ¿Por qué no tengo acceso? Providers, estoy copiando eso. En la sección de ref read. Estoy haciendo red ref, sí. Ref read. Y star provider, es un state provider. ¿Y por qué me trajo solo eso? Miren, esto es lo que estoy haciendo, ¿no? Acá veo que sí tiene acceso, o sea, trae el state provider y tiene acceso al state, pero a mí me está retornando solamente el valor. Ah, dices que es por el ref. Ya, a ver, ¿qué pasa si uso aquí un... ¿Vieron eso? Miren, este Dark Provider es un bool, no es un state. Ya quedan 9 minutos. Tú dices que le pasa el ref aquí. ¿Qué tipo de ref puede ser? A ver. Tendría que hacer un consumer widget. Este es un state. No. A ver, a ver. Si a este le pongo... Me dice que está bien, pero ¿por qué no? ¿Por qué este Dark Provider me retorna un bool? Si debería ser un state provider para yo poder modificar el state. ¿En qué me estoy equivocando? ¿Sí? No. ¿Qué dice la doc? Es que widget ref, sí, es final counter y hace un counter state. No usar read. State controller. State controller. Podríamos hacer ref watch. Ref read. ¿Por qué tiene un state controller aquí? No. State provider. A ver. Referencias del API me dice Juan Carlos. Todos los provider, state provider. Ahí está.
Expone una forma de verificar su estado. Es una simplificación de Stay Notified para señal para evitar tener que escribir la clase Stay Notified. O sea, un boolean. No debe usar string pues usar una cita lógica, claro. Su estado es una validación, ver cosas avanzados, Stay Notifier. Sí se puede, ¿no? No entiendo por qué no me está retornando. No me permite acceder al estado y modificarlo. Qué extraño. Si aquí tiene counter provider punto notifier, dice. Mira, aquí tiene un state provider y hace un counter provider punto notifier, así. A ver, copiaron. Así, no. Ah, sí, ahí está. A ver, tenía que usar el punto notifier, ¿no? O sea, acá, si usaba el punto notifier aquí, dar provider ya podía modificarlo. Ah. Oye, pero eso no estaba en la doc. Mira, Juanca. Voy a entrar de nuevo a la doc que estaba viendo yo. Y mira, aquí leía el counter provider. ¿Y por qué acá no es un punto notifier aquí? Porque yo estaba haciendo el igual, ¿no? Ref o reference read counter provider, pero acá no es punto notifier o dentro del widget no se usa eso. Quizás, ¿no? A ver qué dice. Counter provider notifier te da acceso. Ah, ya. Pero mira, bueno, acá sí lo está usando bien, mira. Bueno, este es un notify provider. Pero mira Frank, aquí está leyendo el provider, no está usando el punto notifier y está accediendo al estado. Quizás acá hay un error, no sé si es un error o estoy mal yo. Porque ahí sí me hizo confundir. Pero bueno, ya lo tenemos entonces. Refret is dark provider notifier y aquí lo que quiero es cambiar el estado actual, ¿no? Entonces simplemente voy a negar esto. Ahora sí no necesito el notifier. Lo niego nada más. ¿Será un error de la doc en español? A ver, quizás. Hay que mejorar eso, pero no sé. Control provider. Oh. State. Ah. Sí, mira, Juanca, acá hay un error. La doc en inglés sí tiene el punto notifier. Sí están viendo, ¿no? Sí. Aquí. Y ahí sí pueden acceder al state, pues. Entonces, hay que mejorar eso de la doc. Hay un error, un pequeño error, ¿no? Un bug. O es otra versión de provider. Puede ser. Puede ser eso que dice Fran y Jean-Martín, ¿no? Porque a Jean-Martín sí le funciona, entonces. Pero como dice Fran, puede ser una versión del API que cambió. Ahí está. Ya, entonces, volvemos al código. Lo que estoy haciendo es accedo al isDarProvider.notify. Ahora sí puedo acceder al state a modificarlo. Y aquí simplemente estoy negando el valor. Entonces ya. Y ahora este isDarProvider necesito escucharlo de algún lado. Entonces, vamos a escucharlo en el... ¿Dónde está? Aquí en Material App, donde está el tema. Aquí tendría que ponerle un watch. ¿Puedo usar un consumer widget? Aquí creo que sí, ¿no? A ver. Consumer widget. No. ¿Sí se puede o no? Builder, consumer. Yo me acuerdo que en provider había un consumer builder. Ahí está. Y context, ref y child. Context, ref, child. Bueno, child no lo voy a usar. ¿No me pide builder? Así. ¿Se puede? Consumer builder. Documentación de nuevo. Consumer builder. No lo encuentro.
¿No hay Consumer Builder? ¿No hay un widget que pueda escuchar? No hay Consumer Builder, qué raro. Claro, no quiero hacerle un watch para no refrescar todo, solo quiero el Material App. ¿No hay otra forma? Consumer Builder. Esto es de Flutter Readerbot. No hay Consumer Widget. El Consumer Widget es un Consumer Builder. Consumer Widget puede ser. Consumer Builder. Recibe aquí. No, Consumer Widget no. Consumer. Chuma. Consumer. Ya está. Context, widget ref y nada más, ¿no? Entonces, si tengo el ref, puedo saber si es isDark es igual a ref.read o watch. Read o watch aquí. Si este ya tengo un consumer encima, solamente basta con ref, ¿no? Perdón. Ya, no estoy mostrando código. Le puse un consumer así como dijeron y ya tengo acceso, ¿no? O sea, se va a refrescar cada vez que el consumer cambie. El tema es que... Primero me equivoco. Ya, el tema es que da un minuto. Bueno, 5 más. El tema es que aquí solamente un read, porque va a refrescar igual, o necesito un watch. Se burlen, gente. Estoy como que aprendiendo a manejar esto. Is dark. Y si es dark, le pongo team data dark, si no, team data. Ya, en un callback, como dice Fran, si es un build, uso watch. Si es un callback, uso read. Perfecto, ya está. Hacer un hot restart y creo que debería funcionar. Si no, vamos a apretar el botón que está a la derecha. Watch me dice por aquí, Hack Hunter. A ver, voy a apretar el botón que está a la derecha y cambiamos y no cambia nada. No está cambiando. No está llamando al consumer. Estoy negando el valor. Is dark provider. Si es dark, aquí, si es dark, si es false, false. Watch. Entonces el consumer de aquí solamente me va a dar acceso al ref nada más, ¿no? Entonces no es que está escuchando los cambios. Aquí iría watch entonces. ¿Cierto, Juan Carlos? Vamos a hacer un hot restart y ahora sí debería funcionar. Ahí está, ¿ves? Otra cosa. Esto se ve horrible el tema Dark. Y el builder pasa como build method. El callback lo dio como si fuera un tap. Tendrías que negar el state. Sí, está negando el state. El tema era que no estaba escuchando. Porque no tenía un watch. No sabía que el consumer era solamente para darte el ref nada más. Y refresque solo ese bloque. So, want to listen to provider, sí. Claro, más rápido sería un watch, pero arriba, ¿no? Ya Martín, aquí sería como que algo así. Ok. In consumer. Porque es que no tengo ref aquí. No, sí tengo ref. No, no tengo ref aquí. Estoy más arriba. Si tuviera ref, sí podría un watch arriba. Pero no. Y ya quedó, gente. Entonces, creo que, o sea, se ve horrible, ¿no? Como con tema Dark, porque no está preparado para Dark. Pero funcionó el tema de refresco de estados y todo, ¿no? Harold. Perú al mundial. Yo creo que sí, Creo que sí. Tiene chance. Yo estaba buscando aquí Consumer Builder y era Consumer, ¿no? Uy, no está tampoco. No muestra. Está mal el buscador, creo. Consumer Widget. Ya, entonces, creo que eso sería, gente. Aprendimos algo de Readerbot. La inyección de dependencia está bastante sencilla. El tema nada más es mejorar los refrescos de widget. Cuándo usar el ref, cuándo no, cuándo el watch, cuándo el read. Pero eso yo creo que con la práctica ya y leyendo la documentación, pero a fondo, ¿no? En este caso estuve así como que por bloques nada más leyendo. Pero sí hay un montón para aprender aquí. Y creo que eso sería todo. A ver, creo que siguen despiertos. Creo que toca mostrar la imagen de... A ver, pues déjenme... vamos a regresar aquí a esta cámara. ¿Y qué les pareció? Riverbot, ¿lo han usado? ¿Les gusta, no les gusta?
pero vieron que aplicando Riverpod como que el código poco a poco se fue simplificando y estaba más legible en verdad. Simplemente para personas que recién empiezan, entiendan qué es la gestión de estados primero y después ya usen algún package. eh, el que les guste, ¿no? O sea, si les gusta GetX también pueden usarlo. No lo recomiendan mucho, pero bueno, si les gusta, depende de ustedes, ¿no? Así que, eh, ¿qué tal esta imagen? Está buena, ¿no? Sí, Hack Hunter. Un montón de ustedes ya usan Riverbot, ¿no? Y ya. El código, no sé qué dicen. Pero vamos a poner metas, pues, gente. O sea, no sé si llegamos a 200 likes en este video, ya comparto el código porque al final este código no lo pienso, no lo iba a vender tampoco. No sé si el Minsa decía, oye, está acá, quiero usarlo, yo se lo regalaba. Que no me interesaba generar dinero con esto. Espero que si los comparto tampoco lo vendan, ¿no? Simplemente úsenlo para aprender y todo eso. Claro, acá sería si uso el Consumer Widget, ¿no? Que te da ya el acceso al ref. Y ya. No Scope Depths, ¿no? De verdad, ¿qué es los chicos de No Scope Depths? Están desaparecidos. Sí, Gerex tiene muchas cosas. Parece que Colombia no va, ¿no? Gracias, Juanca, por la traducción. No te olvides ese detallito, pero seguramente fue por un cambio de API. Y ya, bueno, ya está en español, así para que todos podamos aprender más. Vamos 1 hora y 34 ya. Yo creo que ya me despido, gente. Espero que les haya gustado. 200 likes en este video y comparto el código. Lo dejo en un repositorio open source en GitHub. No le he subido todavía a ningún repo y ya. Entonces, nada más, gracias por estar conectados, así como dice el meme que están viendo ahí. Gracias por quedarse hasta el final con los ojos llorosos. Y ya me despido y voy a ir preparando otro video que tengo en mente de creando una aplicación. ¿No? ¿Vieron el último video que hice del multiverso? Estaba divertido, ¿no? Más que todo lo hice para practicar un poco con las tomas, la cámara y todo eso, que me gusta un poco, me está gustando. Y quería un poco jugar con esas escenas. Pero el siguiente ya creo que va a ser algo. Quiero hacer una aplicación. Ya se me vino a la mente una aplicación de Flutter que la voy a compartir. Va a servir para algunas personas que están metidos en el mundo de YouTube. Y ya. Chévere, gente. Y ya nos vemos y ya voy a cortar la transmisión. Gracias por estar conectados.